El primer The Last of Us, lanzado en 2013 por Naughty Dog, no solo fue un éxito comercial, sino que transformó la narrativa en videojuegos. Vendió más de 20 millones de copias, fue nombrado Juego del Año en múltiples premiaciones como los BAFTA Games Awards y algunos más. Fue ampliamente elogiado por medios como ING, GameSpot y Polygon. Su historia íntima, cinematográfica y emocional marcó un antes y un después. Fue tan redondo que cualquier cambio parecía un sacrilegio. Además de sus logros comerciales, el juego recibió una aprobación casi unánime por su dirección artística, actuaciones de voz y desarrollo de personajes. Fue utilizado como referencia académica en estudios de narrativa interactiva y storytelling emocional, y su influencia se dejó sentir en títulos posteriores como God of War, Red Dead Redemption 2 y Life is Strange. La comunidad gamer lo reconoció no solo como un gran juego, sino como una obra cultural que elevó el estándar de lo que un videojuego podía ser. En su momento de mayor popularidad, The Last of Us acumuló más de 17 millones de jugadores activos y fue trending topic global durante el lanzamiento de su versión remasterizada. Fue uno de los primeros videojuegos en provocar un debate público sobre si los videojuegos realmente podían llegar a ser un arte. Cuando HBO estrenó la primera temporada en 2023, superó todas las expectativas. La producción fue aclamada por su fidelidad, pero también por su capacidad de expandir el universo original. Alcanzó más de 30 millones de espectadores en sus primeras semanas y mantuvo una calificación de 96% en Rotten Tomatoes. Sin embargo, no todo fue aplausos desde el inicio. El casting de Bella Ramsey como Ellie fue duramente criticado, sobre todo por su falta de parecido físico con Ellie del juego. A pesar de eso, Bella cerró muchas bocas con una interpretación profunda, especialmente en escenas como la del capítulo 8, donde se consolida como el corazón emocional de la serie. También hubo críticas menores sobre el ritmo de algunos episodios y la omisión de segmentos jugables muy recomendados por los fans. Aún así, la serie se permitió licencias inteligentes, como el episodio 3, que reimaginó la historia de Bill y Frank, aportando una dimensión emocional que el juego apenas insinuaba. Estas decisiones no traicionaban la historia original, sino que la enriquecían sin desviarse del camino central. Uno de los elogios más frecuentes fue que las libertades creativas de la serie no alteraban el arco narrativo principal, sino que lo potenciaban. Esto fortaleció la percepción de que HBO había entendido lo que hizo grande al juego y que sabía cómo llevarlo a la pantalla sin traicionar su esencia. Cuando The Last of Us 2 se lanzó en 2020, arrasó en ventas y premios, ganó más de 300 galardones, incluidos múltiples juegos del año, pero su recepción fue polarizante. En Metacritic, el puntaje de usuario bajó drásticamente por críticas a su narrativa fragmentada, la decisión de matar a Joel al inicio del juego y la inclusión de Abby como un segundo personaje jugable. En foros como Reddit, muchos jugadores hablaron de sentirse traicionados por la dirección del juego. El hashtag #NoMyJoel llegó a ser tendencia en X, mientras otros defendían la audacia del guión. Uno de los focos de crítica más recurrentes fue el ritmo narrativo. Mientras el primer juego se caracterizaba por un desarrollo continuo y equilibrado, Part 2 fue acusado de tener un pacing irregular. Las secciones con Abby y Ellie se extendían más de lo necesario, afectando la fluidez general y haciendo que la experiencia se sintiera densa en momentos que no siempre aportaban en la progresión de la trama. La estructura del juego, que obligaba al jugador a revivir eventos desde diferentes perspectivas, también fue objeto de debate. Muchos sintieron que el salto abrupto hacia Abby, después de un clímax emocional como Ellie, rompía el ritmo emocional del jugador. Fue interpretado como una imposición emocional forzada. Aunque la narrativa justificaba este enfoque, muchos sintieron que la transición se daba antes que estuvieran preparados para entender el porqué de sus acciones. Otro aspecto señalado fue la extensión del juego. Con más de 25 horas de duración, muchos sintieron que el título podría haberse beneficiado de una edición más ajustada. La acumulación de enfrentamientos, exploraciones y flashbacks llevó a una sensación de agotamiento para algunos jugadores, lo cual reducía el impacto emocional hacia el final. Algunos fans también expresaron la incomodidad con el tono general del juego, percibiéndolo como excesivamente nihilista. La carga emocional, las decisiones trágicas y el ciclo de violencia constante dejaron a muchos con una sensación de desesperanza, que si bien coherente con el mensaje del juego, fue difícil de digerir para una parte de la comunidad. Un punto particularmente sensible fue la evolución de Ellie. Para muchos fans, el personaje perdió parte de su humanidad a lo largo del juego. Lo que comenzó como una adolescencia resiliente y empática en la primera entrega se transformó en una figura consumida por la venganza. Esta transición fue criticada por parecer poco gradual o por no dejar espacio para la compasión, generando una división en torno a si la Ellie de la parte 2 seguía siendo coherente con lo que conocíamos del personaje. Con este contexto, la segunda temporada no era solo una secuela más, era una posibilidad única de repensar y reinterpretar uno de los relatos más divisivos de la historia de los videojuegos. La serie no partía de cero, contaba con el respaldo de una primera temporada que había ganado la confianza del público, el talento probado de Pedro Pascal y Bella Ramsey y un equipo de producción que ya ha demostrado saber equilibrar fidelidad y creatividad.
pero sobre todo contaba con algo que el juego nunca tuvo: años de feedback de los fans. Desde el lanzamiento de la segunda parte en 2020, miles de jugadores en redes, entrevistas y ensayos en YouTube debatieron qué elementos funcionaron y cuáles no. El ritmo narrativo, el enfoque en Abby, la muerte de Joel, todo fue diseccionado al detalle, y ahora con tiempo y distancia la serie podía tomar ese aprendizaje, suavizar decisiones, reordenar eventos y dar más espacio a lo que merecía ser contado con mayor profundidad. Uno de los puntos más criticados del juego fue precisamente la manera en la que el jugador era forzado a empatizar con Abby. Tras presenciar un evento tan traumático como la muerte de Joel, sin conocer aún el trasfondo de su antagonista, muchos sintieron que el juego los obligaba a asumir su perspectiva antes de estar emocionalmente preparados. Esa imposición narrativa generó rechazo en una parte importante del fandom. La serie, con la ventaja de mirar hacia atrás, tenía la oportunidad de revertir esa experiencia, presentar primero la historia de Abby, contextualizar su dolor, mostrar sus motivaciones y solo después invitar a empatizar con ella. Así, el tránsito emocional sería más natural, menos forzado, una historia que ya fue contada pero que aún tenía margen para ser mejor comprendida. Esta temporada tenía potencialmente la capacidad de mejorar la experiencia original, no desde el juicio sino desde la evolución narrativa. Con años de aprendizaje, sensibilidad estética y recursos narrativos, HBO tenía en sus manos algo único: la oportunidad de transformar una historia polémica en una temporada aclamada. La pregunta era simple: ¿lo lograrían? En el juego de The Last of Us Parte 2, la historia alternaba entre Ellie y Abby, como capítulos de un libro que iban mostrando ambos lados del conflicto, casi en simultáneo. Este recurso no solo equilibraba el relato, sino que obligaba al jugador a confrontar sus prejuicios a medida que conocía más a cada personaje. La serie, en cambio, optó por mostrarnos solo la perspectiva de Ellie durante casi toda la temporada 2, y aunque eso parecía una pérdida en términos de balance narrativo, se convirtió en una oportunidad para corregir el error del juego. A diferencia del juego, que obligaba al jugador a controlar a Abby inmediatamente después de un hecho traumático, la serie toma otro camino. Siembra lentamente sus motivos, su historia, sus heridas, sin forzar nuestra empatía. Uno de los momentos más impactantes es la escena en la que Ellie confronta a Nora. Es brutal, sofocante, y Bella Ramsey entrega una actuación feroz, dejando salir toda la rabia acumulada. Pero más allá de la violencia, esta escena introduce información crucial. Es la primera vez que escuchamos sobre el pasado de Abby desde alguien de su círculo cercano. No es Abby quien habla, pero es su historia la que empieza a emerger. Justo después de esa explosión emocional, viene un cambio de tono. La escena entre él y Joel en un flashback baja las pulsaciones y nos lleva hacia la tristeza. Es una conversación que parece hablar de ellos, pero que en el fondo completa otra pieza del rompecabezas: el evento en el hospital. Ellie sabe lo que Joel hizo, y aunque la conversación gira en torno a una relación rota, al fondo ya entendemos lo que significa ese día para Abby. Lo que para Ellie fue una traición, para Abby fue una pérdida irreparable. Esta transición entre escenas no es perfecta a nivel de ritmo. El salto emocional puede sentirse abrupto, pero cumple un rol esencial: mostrarnos dos versiones del mismo dolor, desde la ira de Ellie y desde la pena de Joel. Y al unir esas emociones tan distintas, la serie construye algo que el juego no logró del todo: que lleguemos a comprender a Abby antes siquiera de que aparezca plenamente en pantalla. No se nos pide que la perdonemos, ni que la aceptemos, solo que la entendamos, y eso en sí mismo ya es una evolución. Uno de los principales desafíos narrativos de esta temporada fue mantener la tensión emocional cuando solo seguimos la perspectiva de Ellie. Si bien hay momentos intensos, en más de una ocasión se siente que el guión siembra expectativas sin entregar una resolución clara. La falta de contrapunto, la mirada de Abby, que en el juego equilibraba el relato, hace que ciertas tramas queden a medio camino, y eso afecta la recompensa emocional del espectador. Un caso evidente es la trama de los Serafitas, una facción con una fuerte carga simbólica y un trasfondo que promete expandir el universo de The Last of Us. Se nos muestran sus creencias, sus métodos y su conflicto con los lobos, pero la serie no termina de desarrollar su cultura o su impacto real en la historia principal. Se sienten más como obstáculo funcional que como una amenaza con identidad propia. Su potencial narrativo se diluye por falta de desarrollo. Esto se vuelve aún más notorio en la secuencia en la isla Serafita. Aquí parecía abrirse una oportunidad perfecta para contrastar su mentalidad con la de esta comunidad extremista, explorar sus contradicciones o generar un conflicto que la pusiera a prueba. Pero lo que obtenemos es una salida rápida, justo en medio de un ataque externo, que deja más preguntas que respuestas. El evento parece dramático, pero no deja huella real ni en la protagonista ni en la narrativa. A esta sensación de vacío se suma el paso de Ellie por el acuario, donde encuentran rastros del grupo de Abby. Esta escena, que podía haber sido clave para atar cabos o generar impacto emocional, queda envuelta en ambigüedad.
No se explica del todo qué hacía el equipo allí, ni se profundiza en la conexión emocional que ese lugar tenía para Abby. Es un momento tenso, cargado de atmósfera, pero sin un payoff claro. El espectador intuye que hay algo importante, pero la historia no lo confirma ni lo aprovecha. Estos ejemplos no son errores aislados, muestran un patrón. Momentos con gran potencial narrativo que no alcanzan a desarrollar todo lo que prometen. No por falta de calidad, sino por la ausencia de una segunda línea narrativa que complemente el cuadro. Y eso deja varios capítulos intermedios navegando entre el relleno y la pausa, cuando podrían haber sido escalones firmes hacia el clímax. A pesar de la inconsistencia en el ritmo y la estructura, la segunda temporada acierta con muchos aspectos donde el juego fue más limitado. Uno de los logros más evidentes está en las actuaciones. Bella Ramsey, en particular, entrega una versión de Ellie más compleja y visceral. En escenas como la confrontación con Nora, su interpretación logra transmitir un nivel de rabia y vulnerabilidad que atraviesa la pantalla. No es solo lo que hace, sino cómo lo hace. La tensión en su mirada, el temblor en su voz, el desgaste emocional acumulado. Esa Ellie, aunque distinta a la del juego, tiene una carga dramática que solo la televisión puede ofrecer. Pero Pascal, con menos tiempo en pantalla, sigue aportando una presencia poderosa, y en los flashbacks, especialmente en la conversación final con Ellie, su contención y melancolía completan un momento que en el juego ya era fuerte, pero que aquí se siente como el corazón emocional de la temporada. También hay madurez visual indiscutible, la ambientación de Seattle, la crudeza en el diseño de escenarios, el uso de la luz natural y la dirección de arte logran una representación del mundo posapocalíptico que no busca asombrar, sino hacerte sentir incómodo, vulnerable y en peligro. Pero quizás el mayor acierto es este: la serie no intenta copiar al juego plano por plano. A pesar de su fidelidad general, elige reinterpretar ciertos momentos desde un lenguaje más introspectivo. Y esa es una forma de avanzar. Puede que no haya reinventado la historia, pero sí supo contarla con otras herramientas, con otra sensibilidad. Y justo ahí, en esa búsqueda de equilibrio entre respeto y riesgo, empieza a perfilarse la gran pregunta que marcará el cierre. ¿Hasta dónde se puede ser fiel sin perder la oportunidad de contar algo nuevo? Como suele hacer HBO, el cierre visual y emocional de la temporada está muy bien logrado. La escena final con Abby despertando en Seattle justo antes del día 1 está cargada de tensión contenida y abre una puerta narrativa clara para lo que vendrá. A nivel de ejecución no hay fallos. Las actuaciones, la dirección, la fotografía, todo funciona. Pero el problema no es el cierre, sino el trayecto. La serie decidió seguir la misma estructura del juego, alterando el orden de algunos eventos, pero sin tocar el corazón de la historia. Eso nos dejó con un final que, aunque estéticamente logrado, sabíamos exactamente a dónde iba, y cuando eso pasa, incluso lo mejor ejecutado pierde fuerza. A diferencia de otros grandes finales de HBO, como Succession o Six Feet Under, donde el desenlace resignificaba todo lo anterior, aquí el final no aportaba una nueva capa de sentido, es simplemente lo que ya sabíamos. Sí, empatizamos un poco con Abby gracias al trabajo emocional previo, pero eso, en términos narrativos, se siente como muy poco. En esta segunda temporada las expectativas no eran sobre qué iba a pasar, sino sobre cómo lo iban a contar. El fandom ya conocía la historia, lo que esperábamos era que los creadores recogieran el feedback acumulado durante años y lo convirtieran en una versión más poderosa de lo que el juego había intentado. Queríamos que HBO hiciera lo que ya había demostrado, que podía hacer en la temporada 1, expandir, reinterpretar, darle más humanidad a lo que el videojuego solo podía insinuar. El episodio de Billy y Frank fue el mejor ejemplo de eso. Tomaron una historia lateral del juego y la convirtieron en uno de los momentos más memorables de toda la serie. Esperábamos ese mismo enfoque con Abby, con los serafitas, con las dudas de Ellie, con el vacío que deja Yoda. Y sin embargo, la segunda temporada fue más contenida, como si el miedo a volver a dividir al fandom pesara más que la ambición de crear algo nuevo. No se equivocaron, pero tampoco se arriesgaron. Lo que queda es una sensación ambigua. Se respetó el material, se cuidaron los detalles, se hicieron algunos ajustes, pero faltó coraje. Se repitió la misma estructura, los mismos giros, los mismos silencios. Momentos como el paso por la isla Serafita o el enfrentamiento en el teatro están ahí, pero no con más profundidad ni nueva perspectiva. Son versiones bien filmadas de algo que ya vivimos, y eso hace que incluso lo emocional se vuelva predecible. Quizás algunos episodios cobren fuerza cuando veamos la perspectiva de Abby en la próxima temporada. Tal vez entonces descubramos que lo que ahora parece relleno era en realidad la preparación para algo mayor, pero por ahora lo que se siente es que muchos momentos importantes se contaron sin sorpresa, sin una lectura distinta, sin romper con lo esperado. Esta temporada no fracasa, pero tampoco impacta. Se queda en una zona gris donde todo está bien hecho, pero nada termina de conmovernos del todo. Y eso es especialmente doloroso cuando hablamos de una historia como The Last of Us, que siempre fue sobre ir hasta el fondo de las emociones. Lo frustrante
frustrante es que teníamos todos, un estudio como HBO, un elenco brillante, una historia ya consagrada y 4 años de feedback para mejorarla. Teníamos el espacio perfecto para que la televisión volviera a sacudirnos como lo hizo en el juego, pero no se atrevieron. Nos dieron lo que ya sabíamos, con pequeños retoques. Y en el mundo narrativo donde lo conocido ya nos sorprende, eso simplemente no es suficiente. Queríamos una serie que rompiera moldes, que nos doliera, que nos hiciera debatir y recordar por años, y lo que tuvimos fue una muy buena serie, pero nada más. Y tal vez ese es el verdadero duelo. Aceptar que incluso cuando todo está bien hecho, puede no ser suficiente. Porque esta vez no queríamos solo una adaptación, queríamos que se hiciera historia.